tenemos la dicha de encontrarnos con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy, martes 16 de julio del año 2019. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision, Canal 35, guiados como siempre por Dani, por Alberson, Heriberto, Héctor y Amaury, que son quienes se encargan de hacer las coordinaciones técnicas y tecnológicas y digitales de esta emisión de este programa. Hoy cumplimos 181 años de que se fundara aquella sociedad clandestina llamada La Trinitaria, creada por Juan Pablo Duarte, nuestra insignia, nuestro mayor pedestal como ser humano. Nuestro santo laico, Juan Pablo Duarte, fundó La Trinitaria un día como hoy, hace 181 años, con el objetivo de darnos lo que somos hoy, República Dominicana. El juramento de ese grupo secreto, clandestino, de esa sociedad secreta, es lo que deberíamos rezar cada día en la República Dominicana, porque allí está toda nuestra razón de ser. Este nombre trinitario ha llegado a convertirse por la misma dejadez o pereza política del país en nombre de pandilla. Hasta ahí hemos llegado, a aceptar que grupos pandilleros se llamen trinitarios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y que sus fechorías se conozcan con el nombre de La Trinitaria. Para que ustedes vean que aquel proyecto que todavía, a mi juicio, es inacabado, de 1838, 16 de julio, ese proyecto inacabado ha sido vapuleado, tergiversado, hecho de él lo que a cada quien entienda que debe usar esa categoría histórica que tiene la República Dominicana. Pero eso es lo que estamos viviendo, la perversidad política por doquier. Tenemos que celebrar la vida de Hugo Tolentino Dip, quien ayer decidió, el creador, hacer lo que imparta su sabiduría en otro espacio. Hugo Tolentino Dip, esa es la noticia de anoche, una persona con quien tenía diferencias políticas, filosóficas, también históricas, pero con quien mantenía una relación muy cercana. Era un televidente asiduo de este programa y siempre que nos encontrábamos me decía, eres muy duro. Siempre me decía eso, eres muy duro, eres muy fuerte, y me siento orgulloso de haber compartido amistad y admiración que yo le tenía a él. Él me decía que me admiraba, pero era yo quien le debía a él toda la admiración. La prensa le recuerda como canciller. Yo quisiera recordarle como ex rector de la UAS, porque en aquella montonera que era la UAS, en aquella montonera que sigue siendo la UAS desde su rectoría, Hugo Tolentino Dip logró como rector normalizar la docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, conseguir que se hicieran 2 semestres en un solo año. Como canciller tengo una nota maravillosa de él, y fue su renuncia al gobierno de Hipólito Mejía cuando Hipólito Mejía nombró al señor Luis Álvarez Renta como embajador dominicano en Francia. Renunció a la Cancillería, renunció al cargo porque no estaba de acuerdo con esa decisión del presidente Hipólito Mejía. Y todo lo demás ustedes lo conocen. Todo lo que vino después de ese nombramiento, ustedes lo conocen. Se destruyó, se desmoronó el gobierno de Hipólito Mejía, porque ese nombramiento se hizo para sacarle del debate, del delito, de la delincuencia, de la criminalidad de 3 bancos en este país. Para alejarle de la criminalidad, de la delincuencia de 3 bancos, Hipólito Mejía nombró a Luis Álvarez Renta como embajador dominicano en Francia y Hugo Tolentino Dip renunció. Por eso mi gran admiración por este hombre de bien, por este hombre con quien, reitero,
Nos unía una gran amistad y respeto, a pesar de que teníamos diferencias conceptuales a nivel de temas de las relaciones dominico-haitianas, ese tipo de relación. Él y yo siempre teníamos discusiones con relación a eso, pero discusiones cordiales, claro, porque eran discusiones a nivel histórico. Era un gran historiador, un gran intelectual, y a él quiero dedicarle el respeto de este programa hoy, a Hugo Tolentino Dipp y a su familia, a sus hijos, a sus sobrinos y a todo el que tiene el sentimiento que yo tengo por Hugo Tolentino Dipp. Así es que para Hugo espero que siga impartiendo docencia, que siga prodigando aprendizaje en otro espacio, porque así es que yo entiendo la vida. Vamos al programa La Política Dominicana. El presidente Fernández anuncia que irá mañana a firmar el libro del 1.000.000 de firmas frente al Congreso. Leonel en persona marchará al Congreso mañana miércoles. Yo a veces quisiera entender, repito, la visión y la misión política que tienen los dirigentes, los líderes que ocupan las primeras páginas de los periódicos de este país. ¿Cómo se manipula a quemarropa a la sociedad dominicana? ¿Cómo se sustituye en toda una baraúnda el pensamiento crítico por el pensamiento emocional? ¿Cómo estos políticos dominicanos están manipulando emocionalmente este país? ¿Cómo están obnubilando? ¿Cómo están movilizando las creencias, los sentimientos, los deseos, las ambiciones positivas de esta sociedad? ¿Cómo están truncando, cómo están frustrando la vida política, la vida democrática, la vida social, la vida cultural de este país? ¿Cómo la están destruyendo? ¿Cómo el capital social, el capital cultural, el capital político, el capital democrático, hasta el capital electoral, lo estamos perdiendo en la República Dominicana? Miren este titular obsceno. Eso es lo que se llama vulgaridad periodística. Oficialistas siguen acariciando eventual reforma. ¿Qué es Leonel Fernández? ¿Qué es Margarita Cedeño de Fernández? ¿Qué es Bautista Rojas Gómez? Estamos preguntando, ¿qué es Leonel Fernández? ¿Quién es Leonel Fernández? El presidente del partido oficialista, del partido que tiene el control político, el control democrático, el control institucional de los poderes públicos de este país. Y Leonel va a marchar contra la posibilidad de una reforma a la Constitución de la República. Estamos convirtiendo la Constitución en una munición electoral, en un instrumento electoral, la Constitución de la República. El presidente decía esto: Danilo llama imprudentes a funcionarios que abogan por reelección. Quisiera preguntarle a Danilo Medina y a Leonel Fernández que cuál es el problema que hay en reformar la Constitución, que si la Constitución es reformable sí o no. Eso es lo que quiero saber. Que si es un delito reformar la Constitución, que si es un crimen reformar la Constitución. Porque Leonel Fernández creó y emitió, construyó una Constitución
de la República, dice él que consensuada, dice Leonel Fernández que consensuada con Miguel Vargas a cambio de favores en el Banco de Reserva, a cambio de favores del gobierno a favor de Miguel Vargas en el pacto por las corbatas azules. ¿Cómo se reformó? ¿Cómo se construyó? ¿Cómo se emitió? ¿Cómo se procesó la Constitución actual del 2010? En un pacto horroroso entre Miguel Vargas y Leonel Fernández, aislando a Danilo Medina. Él prefirió pactar la Constitución de la República con Miguel Vargas a cambio de favores del gobierno a Miguel Vargas. ¿Dónde está el agua y luz? ¿Dónde están los préstamos del Banco de Reservas? ¿Qué eran eso? Se habla de un pacto. No, nosotros pactamos en el 2015 para poder reformar la Constitución. Un pacto entre PLDistas que se hizo universal. Un pacto entre PLDistas, se hizo un pacto universal y se le impuso como camisa de fuerza electoral a todo el país. Era constitucional ese pacto que constituía una violación flagrante a la propia Constitución de la República, cuando decía que todos los senadores, todos los diputados, todos los alcaldes, todos los regidores, todos los directores de distrito, todos los vocales quedaban automáticamente como candidatos en las elecciones del año 2016. Eso era constitucional. Quisiera preguntarle a Radamés Jiménez, quisiera preguntarle al señor Rafael Alburquerque Zayas Bazán, que si eso es constitucional. Aquel pacto que rubricó inclusive y ratificó el Tribunal Superior Electoral, eso era constitucional. El pacto entre Leonel y Danilo del 2015 era un pacto constitucional que establecía automáticamente la reelección de todos los senadores y todos los diputados, violando los propios estatutos del PLD y violando la Constitución de la República. Esa misma Constitución que Leonel está defendiendo hoy. Quisiera saber que si este país se puede manipular tanto, hasta dónde pueden tirarlo y alarlo y alarlo y alarlo, hasta convertirlo, hasta guillotinarlo. ¿Cómo se manipula una sociedad de esta forma? ¿Dónde está el pecado en reformar la Constitución? ¿Dónde está el pecado? Es en el medio que se use para reformar la Constitución. Sobornar voluntades, comprar senadores, comprar diputados. No se compraron diputados en el 2015. No se vendieron diputados, no se vendieron senadores en el 2015. El problema es ético, no es un problema emocional. El problema es ético. ¿Dónde está el respeto de la Constitución en el gobierno de Leonel Fernández y en el gobierno de Danilo Medina? ¿Cuántas cosas no se hacen violando la Constitución de la República? ¿Cuántas cosas no estamos viviendo hoy que son violaciones flagrantes a la Constitución de la República? ¿Cuántas cosas no estamos viendo? ¿Cuántos hechos? Esta es una institución no gubernamental que cobra en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Ese es ADOCO, una institución que legalizó lo que hizo Roberto Rosario en la Junta Central Electoral con el contrato de Indra. Por dinero. No por iguala, digo, porque es así, ellos tienen iguala para asuntos de transparencia y le pagan igual en la corporación, le pagan igual en diferentes sitios del Estado Dominicano a esa fundación. Aquí está el Observatorio Global
de Leonel Fernández, la reforma a la reeleccionista sería duro golpe al sistema de partido. El PLD quedará dividido y la imagen del PRM en entredicho. La Fundación Global, ese es el juicio de la Fundación Global. Aquí está Luis Abinader, usando también la Constitución como elemento de distracción, usando las encuestas y la Constitución como elemento de distracción. Encuesta: Abinader ganará elecciones con el 58.6%, jugando emocionalmente con este país. Jugando emocionalmente con este país, el señor Luis Abinader. ¿Dónde está la defensa de la Constitución con los monopolios que tenemos en la República Dominicana, que son inconstitucionales? Ustedes han oído a Leonel Fernández hablar del monopolio de la cerveza, han oído a Luis Abinader hablar del monopolio del cemento, hablar del monopolio de la varilla, hablar del monopolio que tienen las ARS y las AFP, los bancos, con la seguridad social. Ustedes han oído hablar a Leonel Fernández, a Luis Abinader, del caso de las águilas ibaeñas. Ahí está. Aquí, Dani, aquí. Liga Dominicana de Béisbol intervendrá a Águilas en agosto si no hay cambio. ¿Qué pasa en el Licey? Violaciones constitucionales en el Licey. ¿Qué pasa en empresas aquí, como en Planeta Azul? ¿Qué pasó en Planeta Azul? ¿Ustedes oyeron a Leonel Fernández hablar del caso de Planeta Azul? ¿Oyeron a Luis Abinader hablar del caso de Planeta Azul? ¿Qué está pasando aquí con tratados internacionales, con acuerdos, con convenios internacionales? Ejemplo, el DERE-CAFTA. ¿Qué ha hecho Danilo Medina con el DERE-CAFTA? Emitir un decreto para enmendar un convenio internacional. Oigan bien, Danilo Medina aquí emitió un decreto para enmendar un convenio internacional, el DERE-CAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y los Estados Unidos. El 569-12 le quita facultades orgánicas, o sea, riñe, viola, enmienda, cambia la ley orgánica de aduanas, cambia la ley orgánica del Ministerio de Agricultura y cambia la ley orgánica que le da base al convenio del DERE-CAFTA. Todo eso con un decreto, violando la Constitución de la República para favorecer a la Junta Agroempresarial Dominicana y al señor José Ramón Peralta. ¿Han oído hablar a Leonel Fernández de defensa de la Constitución en ese caso? ¿Han oído hablar a Luis Abinader de hablar de violación a la Constitución en ese caso? Estoy hablando de cosas que tienen que ver con la vida de los dominicanos. Los abusos de la banca con los créditos y la tarjeta de crédito son inconstitucionales. Los contratos de adhesión de las telefónicas son inconstitucionales en este país. Los contratos de adhesión con la tarjeta de crédito son inconstitucionales en este país. Ustedes han oído a Leonel Fernández hablar de ese abuso, de la angustia que la banca y las telefónicas colocan en la cabeza de las familias dominicanas. ¿Qué pasa con el mercado eléctrico en este país? ¿Qué pasa con el sector eléctrico en este país? ¿Ustedes quieren más inconstitucionalidad que el sistema eléctrico de este país? Que permite que generadores se roben 40 millones de dólares cada mes. ¿Ustedes han oído hablar a Leonel Fernández o a Luis Abinader hablar de constitucionalidad? Eso tiene que ver con la vida de ustedes. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí se ha nublado la mente de los dominicanos. Se le ha quitado la mente, se le ha quitado el chip crítico a esta sociedad. Y se le ha impuesto un debate, un falso debate electoral, en nombre de la Constitución de la República. Un falso debate electoral, en nombre de la Constitución de la República.
ese falso debate ha borrado el escándalo de Odebrecht último. Estamos pensando en todo lo que ha pasado aquí desde que Alicia Ortega, en nombre del Consorcio de Periodistas de Investigación, lanzó aquellas informaciones sobre Odebrecht. ¿Dónde está ese debate? ¿Dónde está ese debate? Puerto Rico tiene 17 funcionarios sometidos por corrupción. Miren lo que está haciendo la sociedad puertorriqueña. La foto, Dani. Puerto Rico pide la renuncia del gobernador. Esa pancarta que está ahí adelante dice: defensa de las organizaciones de los jubilados. Los jubilados en Puerto Rico. La corrupción hace que los jubilados entiendan que la corrupción le perjudica. Nosotros estamos a esa altura. Estamos hablando de la corrupción en este país. Estamos hablando de la corrupción, le pregunto. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de la carestía de la vida, de la inseguridad pública. Estamos hablando de que no tenemos carreteras para caminar, que no tenemos con qué dinero para comprar el sustento diario en este país, que el salario no alcanza, ningún salario aquí alcanza a 15 días. Estamos hablando de las pensiones de los dominicanos, las pensiones de las AFP. Eso que están haciendo los jubilados en Puerto Rico. Hay corrupción y vamos a salir a la calle para darle visibilidad a cómo la corrupción nos perjudica. Esto que hizo la Marcha Verde en Santiago, esto es la clase media. ¿Contra qué va la Marcha Verde en Santiago? Contra la corrupción de Odebrecht. Ustedes han visto a esta gente hablando de corrupción. La corrupción es constitucional, Leonel Fernández. La corrupción es constitucional, Luis Abinader. Le pregunto que si la corrupción, lo que estamos viviendo con Odebrecht, no Punta Catalina, Leonel Fernández. No Punta Catalina, Leonel Fernández. Es Pinalito, es Palomino, que tiene que ver contigo. De eso no quieres hablar. Eso es lo que quieren tapar. Esa es la trama. Esa es la trama. Que aquí no hablemos de ninguna otra cosa. Un pueblo sojuzgado, un pueblo humillado, colocado en la inferioridad ciudadana. Eso es lo que tenemos en la República Dominicana. Y entonces el campo de batalla es el Congreso. Qué cómodo es. El campo de batalla es la vida ciudadana, es la vida de la sociedad, es la vida de las pequeñas, medianas y microempresas. Es el campo de la cultura de este país, la identidad. ¿Qué identidad tenemos? ¿A quiénes nos parecemos como nación? Tenemos 181 años de la Trinitaria hoy. ¿A qué nación nos parecemos? ¿Nos parecemos a la de Duarte? ¿Nos parecemos a la sociedad que Duarte anheló? Es a esa que nos parecemos. Vengo ahora. Ustedes me perdonan, ¿eh? Le ofrezco mis disculpas, porque hay momentos que no soy yo. Se lo digo y me duele tener que hablar así. Hay momentos que no soy yo, porque me lleno de coraje y de ira también. Ustedes me perdonan, pero hay cosas que ya no las puedo soportar. Se me hace pesado
tener que ver tanta estafa, tanto engaño con este país. Y lo grande que oigo la gente a veces en programas interactivos, hablando como que esta no es la nación, esto no es una república, esto es un corral. Aquí nos han traído a un corral. Y el mejor ejemplo de que esto es un corral es esto que está aquí. Vocero del gobierno le echa más leña al fuego en crisis del PLD. ¿Dónde está la crisis del PLD? Es lo que quiero preguntarle a Listín. ¿Dónde está la crisis del PLD? Porque en el PLD no hay ninguna crisis. Ayer el periódico Diario Libre, este era su titular. Acaba el tiempo para la reforma. Hablará Danilo. ¿Quién ha dicho que el tiempo para la reforma se ha acabado? La inhabilitación de Danilo Medina es una derrota. Es bueno que lo entiendan todos. Y así como Leonel Fernández está convocando para mañana, ir a firmar el libro con el 1.000.000 de firmas, eso mismo puede hacer Danilo Medina. Firmar un libro con 1.000.000 de firmas diciendo que quieren que él se reelija, que reforme la Constitución. ¿Y qué pasará? Si Danilo Medina decide, si el grupo, la banda, la pandilla de Danilo Medina decide enfrentar la pandilla de Leonel Fernández y de Luis Abinader, y convoca, estoy hablando en sentido hipotético, pero es posible. Él está convocando para las 3 de la tarde de Leonel Fernández. Si Danilo convoca para las 10. Si Danilo convoca para las 10 mañana miércoles a una multitud para apoyar la reforma constitucional, ¿qué pasará? Solo estoy diciendo para que ustedes entiendan la imprudencia de estas acciones, la imprudencia política, porque el campo de batalla no es el Congreso, lo estoy diciendo, el campo de batalla es la sociedad dominicana. Puerto Rico no está movilizando su gente para el Congreso, está pidiendo la renuncia del gobernador por corrupto. Eso es lo que está haciendo Puerto Rico, marchando, pidiendo la renuncia del gobernador por corrupto. Eso es lo que está haciendo el pueblo puertorriqueño. ¿Qué es lo que está en juego aquí? Es la impunidad. Lo que está en juego aquí es la impunidad. Lo que está en juego aquí es lo que se está disputando, es el egoísmo. Lo decía ayer, es la vanidad, es la soberbia. Lo que se está disputando. ¿Quién es más soberbio? ¿Quién es más vanidoso? ¿Y quién es más egoísta? Nos vamos a reelegir todos, no solo Danilo. Fundación de Lucía Medina recibe donación de 125 millones de pesos. ¿Ustedes quieren ver un mejor ejemplo de la lujuria de Danilo Medina? Mírenlo aquí. Este es el señor Andrés Navarro,
ex ministro de Educación. Voy a evitar que funcionarios se conviertan en empresarios desde el gobierno. Yo no voy a hacer ninguna opinión. Hagan juicios ustedes. Porque si yo digo lo que debo decir con relación a esto, hasta hoy estoy hablando con ustedes. Si yo digo todo lo que quisiera decir de ese señor, que hoy aspira a la presidencia de la República, con el cargo de ministro de Educación, igual que el señor Amarante Barret, y tengo que mirar a José Nicolás Almanzar, a Pedro Gil Iturbide, a Josefina Pimentel, a Ligia Amada Melo, viuda Cardona, a Jacqueline Malagón, a la misma Alejandrina Germán, ministros precedentes. Si tengo que mirar a José Andrés Aybar, gente que fue ministros de educación en este país, Melanio Paredes, mi hermano. Si tengo que mirar a Melanio Paredes y ver a este señor, creo que no estoy en República Dominicana. Esto es el resultado de la lujuria de un presidente. ¿Y ustedes creen que eso se puede dialogar? ¿Que eso se puede conciliar democráticamente? ¿Ustedes creen que la lujuria de un presidente se puede conciliar democráticamente? Que un amante llegue a la oficina de ingenieros supervisores de obra del Estado, junto con Pimentel Caret y su hermano, y se lleven 40, 50 mil millones de pesos, y en este país no pasó nada. Se conoce que eso pasó por el suicidio de un ingeniero. ¿Ustedes creen que eso se puede conciliar democráticamente? ¿Se puede conciliar eso? ¿Se puede dialogar esto? Pregunto. ¿Se puede dialogar estas cosas? ¿Se pueden dialogar? Quisiera preguntarle. Porque no la voy a opinar. Porque estos son hechos. Estos son hechos. Esto no es opinión. Vengo ahora. Ayer el señor Salcedo Llibre compareció ante el despacho o uno de los despachos de la Procuraduría General de la República a someterse supuestamente a interrogatorios con relación al recibo de una partida de su empresa por su participación en la licitación de Punta Catalina. Esto dio de sí el periódico El Nacional. Siguen interrogatorios sobre Punta Catalina. Este mediodía, fiscales de la Procuraduría interrogaban a José Gregorio Salcedo Llibre, quien renunció de la presidencia de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. A su salida y a su entrada, él dijo lo mismo, esto que está aquí. Consultor financiero niega que pagos fueran sobornos. La pregunta que hago y vuelvo y reitero, ¿por qué se pagaron en Caja B? ¿Por qué se pagó ese dinero en paraísos fiscales? ¿Por qué no fue a la Dirección General de Impuestos Internos?
¿Por qué no se pagó ese dinero abiertamente en bancos dominicanos? Su equivalente en pesos o la cuenta en dólar que tenía Odebrecht en 3 bancos de este país que nunca han sido investigados. Y la peor pregunta que quiero hacer, señor Salcedo Llibre, que es la que quiero que usted me conteste, es que ¿por qué Odebrecht recibió este favor de la Bolsa de Valores de la República Dominicana? La Superintendencia de Valores apoya emisión de acciones de Punta Catalina. Esa operación en la que usted estaba entonces como director ejecutivo de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, esa emisión de acciones para Punta Catalina, donde usted tenía problemas de juez y parte, porque vamos a poner todas las cosas claras. Conrado Pitaluga está en el expediente de Odebrecht para juicio de fondo el 12 de septiembre por ser asesor. Eso es lo que quiero establecer. Y usted siendo asesor de Odebrecht y siendo ejecutivo de la Bolsa de Valores de este país, aprobó emisiones para Punta Catalina, usted recibiendo dinero por la licitación de Punta Catalina. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Este programa es político y no juega coyunturas. Este programa juega estructuralmente en la política. Ustedes han visto que hay temas en este programa que nunca se bajan, que siempre están presentes, porque jugamos a políticas estructurales, no políticas emocionales. Aquí se hace política instrumental, política estructural, no política emocional. Hoy tenemos la sorpresa de una información que tomamos del periódico Diario Libre. Amaury, ¿tú estás listo? Suéltala. Esposo del ex embajador Brewster asegura que el crecimiento del país depende del narco y el lavado de dinero. Eso está en Diario Libre, pero no está en la página del periódico. Se quedó en el periódico digital, porque el poder, el gobierno, no quiere que eso se publique en papel. Y ahí está el esposo de el embajador o la embajadora. La nomenclatura no me la sé de los homosexuales. No me la sé. No sé qué posición él tiene, si es mujer o es hombre, lo que él quiera. No sé si él es esposa, esposo, no. Esa relación no la conozco ni me interesa. Porque como no la concibo, ni la entiendo, ni política ni socialmente la entiendo, ni humanamente la entiendo, ni biológicamente la entiendo. Como tengo muy claro eso, no voy a entrar en los detalles morbosos de esta, pero voy a pararme para que ustedes vean el concepto que tiene los poderes estructurales planetarios sobre la República Dominicana. Ese señor está afianzando lo que tenemos aquí en esta mesa diciendo hace 3, 4 o 5 años. Cómo el narco y el lavado de dinero de Venezuela se ha instalado en la República Dominicana. Es de eso que él habla en un libro que hizo que se llama Breaking Protocol, o sea, rompiendo el protocolo. Y él deja ver esta parte. Ese señor que estuvo aquí como embajador, su especialidad es delitos monetarios. Y vino aquí por eso. Su condición homosexual, yo no entro en ese detalle. Yo entro en el hecho político del embajador Brewster. Cómo este señor narra, describe que el crecimiento de la República Dominicana
está sustentado en delitos y crímenes internacionales, específicamente desde Venezuela. ¿Cuál es el programa que permanentemente tiene y critica duramente, acremente, la flexibilidad del Estado dominicano frente a todo eso que está pasando con el dinero venezolano venido del narcotráfico y de delitos internacionales aposentados en República Dominicana, con la flexibilidad de la Superintendencia de Banco, la flexibilidad de la Junta Monetaria, la flexibilidad del Banco Central y la flexibilidad de la Superintendencia de Seguros? Lo he dicho y no me cansaré de decirlo. Hoy es noticia, Diario Libre se la guarda y no la publica. Pregúntenle a Diario Libre, es su albedrío, es su libertad. Pero nosotros la vimos ayer, la información, y la copiamos, escribimos el titular, para pedirle a Mauri hoy, como no apareció en el periódico, para hacerla pública, darle visibilidad. ¿Cómo Danilo Medina y Leonel Fernández han colocado a la República Dominicana como un paraíso, como un santuario para el dinero mal habido, para el dinero sucio, para el dinero criminal y para el dinero delincuencial de venezolanos en la República Dominicana? Por eso nunca me contestan y vivo deseoso de que me contesten. Vengo ahora. Hablé de las Águilas, pero también el problema está en el equipo del Licey. La violación constitucional contra los socios del Licey. Y eso no oímos a Leonel Fernández ni a Luis Abinader hablar de esa violación constitucional contra los socios del Licey. Que no mencioné el Licey, hablé de las Águilas, se me pasó, pero tengo que hablar del Licey también, porque los liceístas entonces me dicen, ¿y nosotros qué? Frank Wickel, que es amigo de mi familia, quisiera, mañana pudiera darle la queja a Chicho. Pero esa es la realidad. Para esas violaciones constitucionales no hay políticos en el país. Miren este chiste. Gobierno discutirá tema de salarial con empresarios. ¿Qué nosotros dijimos en esta mesa en el momento en que el Comité Nacional de Salario y los sindicalistas acordaron aumentar 14% el salario mínimo? Aparte de las otras consecuencias que tiene eso, aquí hay multas que están establecidas por salarios mínimos. Las multas en tránsito, la multa menor será hoy de 12,000 pesos por una violación de tránsito. Y podrá ir de 12,000 pesos a 240,000 pesos una multa de tránsito. ¿Ustedes están entendiendo bien? Porque las multas están establecidas en función de los salarios mínimos. 10 salarios mínimos, 2 salarios mínimos, 4 salarios mínimos, 5 y 10 salarios mínimos y 20 salarios mínimos. Cuando le pongan a una gente una multa por tránsito de 20 salarios mínimos, estamos hablando de 240,000 pesos de multa por una violación a la ley de tránsito. Es que no estamos pensando políticamente. Aquí están los efectos de aquella decisión absurda. Advierten que miles de pymes quebrarían si aplican aumento de 14%. ¿Usted quiere que un supermercado pague el mismo salario mínimo que un colmado? ¿O que un colmado pague el mismo salario mínimo que un supermercado? Le pregunto, ¿es posible que el salario mínimo en una gran plaza comercial sea la misma de un colmado en un barrio? Señores, el populismo es lo peor que le puede suceder a un país.
el populismo es lo peor que le puede suceder a un país. Cuando un país cae en manos de políticos populistas, políticos que están jugando a ofrecer soluciones fáciles para problemas complejos. La política es para gente decente, para gente seria, para gente responsable, no para gente que está dando respuesta a cualquier cosa que le dicen por salir del paso. Aquí hay un problema estructural muy serio en la economía dominicana. Aquí hay un problema estructural en la relación laboral. Aquí hay problemas estructurales en el código laboral, en la judicialización de los conflictos laborales. Hay un problema aquí fiscal muy serio. Hay un problema tributario muy serio que afecta a la productividad de las pequeñas, medianas y microempresas. Hay un problema en el crédito para esa pequeña, mediana y microempresa en la República Dominicana. Todos esos problemas tienen que resolverse antes de hablar de salario en este país. Hay un problema en la comercialización de la canasta familiar en este país. Un país que un presidente especula con la comida de la gente, con un decreto como el 569-12, para permitir que se forme en la bolsa agroempresarial de la República Dominicana un cartel para especular con la comida importada. ¿Ustedes creen que se puede hablar en este país de salario mínimo? ¿Cuánto cuesta un plátano? ¿Cuánto cuesta un plátano? Miren en lo que la gente se transporta en la República Dominicana. Es ahí que los trabajadores se transportan. ¿Dónde están las facilidades para el transporte del trabajador? El transporte colectivo del trabajador en la República Dominicana. ¿Quién tiene el control del transporte? Juan Ubier y Antonio Marte, el otro Pérez Figuereo. ¿Dónde están las facilidades, los derechos sociales del trabajador al transporte en la República Dominicana? Es en eso que se maltrata al trabajador para ir a su trabajo en la República Dominicana. ¿Estamos pensando en eso? Estamos pensando en eso, en los abusos que se cometen desde el propio Estado contra el trabajador dominicano. ¿Dónde están las facilidades escolares para los hijos de los trabajadores? ¿Dónde están las facilidades sanitarias y hospitalarias para los trabajadores y su familia? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la cobertura para que haya una reconversión de activos en la pequeña, mediana y microempresa de cara a lo que son las tecnologías de la información y la comunicación? Hoy para un colmado ya se está usando el WhatsApp para pedidos. Oigan bien lo que estoy diciendo. Para colmado se está usando el WhatsApp. ¿Dónde está el Estado en brindar las facilidades para eso? Para agilizar la vida y bajar los costos de servicios de los colmados, de las pequeñas, medianas y microempresas en la República Dominicana. Yo lo que soy es político. Yo no vengo aquí a hablar de ustedes de muñeca y de traje que tiene fulano. Eso no son las cosas que me importan. A mí me importa la política, la vida de ustedes. Y a eso me dedico. Vengo ahora. Quise dejar este tema para último, porque quiero seguir insistiendo en esto. Avanza montaje de las primarias simultáneas. Eso es de la Junta Central Electoral. Yo les pregunto a la Junta Central Electoral, ¿los protagonistas de las elecciones están con sus derechos electorales y su libertad a votar asegurada? ¿Están asegurados esos derechos y están aseguradas esas libertades? Le pregunto a la Junta Central Electoral. Yo sigo insistiendo
en el dominicano que está en el exterior. Yo sigo insistiendo en el voto del dominicano que está en el exterior. El dominicano que está en el exterior tiene sus derechos electorales garantizados, señor Julio César Castaños Guzmán. El dominicano que está en el exterior puede ejercer su libertad de votar. Está empadronado, señor Julio César Castaño Guzmán. Están empadronados los dominicanos que viven fuera. Tienen cercanía con los puestos y centros de votación, los dominicanos que viven fuera. Tienen facilidades para acceder a los centros de votación, los dominicanos que viven fuera. Le pregunto al presidente de la Junta Central Electoral, estamos gastando miles de millones de pesos para montar una primaria, pero la gente puede votar, está empadronada, tiene las facilidades para empadronarse y aparecer en el padrón electoral. Quiero preguntarle eso a la Junta. Solo eso le quiero preguntar. Porque esa es la ideología de gobierno, la ideología de poder que se ha montado alrededor de los comicios. El juego es impedir que el dominicano que está en el exterior pueda votar. Como ese dominicano no está atado a las dádivas del gobierno, ese dominicano es libre. Y la ideología comicial, la doctrina comicial del gobierno es que el dominicano que está en el exterior, la menor cantidad, pueda votar. Y yo pregunto, ¿dónde están los partidos? Esa violación constitucional, ¿dónde la reivindica Luis Abinader? ¿Dónde la reivindica? Esa violación constitucional, impedir que dominicanos en el exterior puedan votar. ¿Dónde la reivindica Leonel Fernández? Impedir que un dominicano vote, eso es inconstitucional. ¿Dónde está la reivindicación? Para que el dominicano esté empadronado, listo para votar a la fecha de las elecciones. Y el padrón se cierra el 19 de septiembre. Se cierra el padrón. Y hoy estamos a 16 de julio. Hoy estamos a 16 de julio. Yo le pregunto a los miembros de la Junta Central Electoral que si los derechos de esos dominicanos en el exterior están garantizados, que si la libertad del voto está protegida constitucionalmente. Quiero saber eso. Que si la libertad del voto del dominicano que está afuera está protegida constitucionalmente. Me dice Dani que mi tiempo terminó y ya está aquí Pablo José Rodríguez y Estrategia de Prensa en Televisión. Ya me está mirando hasta mal porque le estoy cogiendo su tiempo. Nos veremos mañana a las 7 de la mañana de nuevo.